Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su canal Siloastrología. Mi nombre es Silonen. Quiero hablarles sobre el asteroide Ceres, mejor dicho sobre la diosa Ceres, porque en este caso quiero hablarles sobre la Ceres mitológica. Hace unos 2 meses ya que les hice un video de introducción sobre los asteroides en el que les compartía que quería hacer esta serie de clases para empezarles a hablar de cada uno. De hecho, ya en este canal ya abrí una lista especial sobre esto. Tienen 2 clases sobre Quirón y Lilith que están en otro nivel, digamos, pero que se miran siempre dentro de esta categoría. Se podría decir, aunque la Lilith de la que yo hablo y les expongo es matemática, ¿verdad? Y Quirón está ahí como dentro de es planeta, planetoide, ok, pero lo voy a dejar en la misma lista de reproducción. Si no los han visto, entren, ¿verdad? Se las voy a detallar debajo en la descripción de este video. Me ha tomado unos meses reiniciar. Ya sabrán, el año pasado fue complicado, todos tuvimos cosas importantes que vivir a nivel personal y yo personalmente también replanteándome a nivel de proyecto sobre qué es lo que quiero hacer con este canal, que se los he dicho, que he sido súper sincera con ustedes, y creo que voy a irlo dejando solo para videos largos, para clases, porque pues, por ejemplo, los videos de las energías astrológicas de la semana o del tarot, si bien es cierto, los miraban esta base de personas, entre 600, 700 personas, que es bastante, la verdad. Es tiempo, como les digo, preparación y pues el esfuerzo no equivalía el sentarme a hacer esto todas las semanas. Pero bueno, aquí estoy, por eso me he tirado más a los live de Instagram en estos momentos. Sin embargo, no quiero dejarlos y una de las cosas que a ustedes siempre les gustó de mi canal es la información de contenido, las clases de contenido, ¿verdad? Y pues aquí vamos con el asteroide Ceres. Entonces, son 6 páginas de trabajo que le hice. A ver, ya vemos muchos astrólogos que trabajamos con los asteroides y la información está ahí, que ya la analizamos en las cartas, etc. Pero es importante que sepan que cada carta que la mayoría de astrólogos tomamos requiere de un estudio y que la astrología es una ciencia de estudio diario, ¿ok? Y hay un punto que aunque manejemos una información, siempre es bueno regresar a ella y estudiarla y volver a profundizar, porque con el paso del tiempo hay ciertas cosas que a uno se le pasan. Y la verdad es de que los asteroides requieren un trabajo, requieren un análisis, y los asteroides deben sus nombres a historias mitológicas. Así que dije yo, bueno, si voy a empezar a hablar o me voy a tomar el tiempo de empezar a profundizar con cada asteroide, bueno, vamos a iniciar por el principio, por el comienzo, que es la historia mitológica, ¿ok? Así que tengo papel en mano, les he sacado mucha información. Aquello que no recuerdo, si me olvide, pues por supuesto me verán que leeré porque estoy con papel en mano, ¿ok? Así que bueno, Ceres es la gran madre. Como se conoce, generalmente es Ceres el asteroide madre. El asteroide madre, donde está Ceres, donde está Ceres en nuestra carta natal, hay una calidad y cualidad de nutrición o de energía madre, de nutrir, de dar, de proteger, de cuidar, lo que sea. Puede ser directamente un tema familiar, pero puede ser un tema relacional, interpersonal, de cuidar y nutrir mi proyecto, mi economía, qué sé yo, dependiendo de la casa en donde lo tengan en su carta, ¿verdad? ¿Pero por qué? Entonces nos vamos a la mitología y esto sí se lo voy a leer. Ceres, como nombre, pertenece a los romanos. Es el nombre de una diosa romana conocida originalmente como Deméter
para los griegos. Para efectos de este video sobre la mitología de Ceres, que lo que les voy a contar es la historia de Ceres mitológica referente al Olimpo, así que no voy a estar que si Ceres, Demeter, Ceres, voy a hablar de Ceres, ¿ok? Pero les hago esta aclaración porque Ceres es un nombre de una diosa romana que al final, como arquetipo mitológico, al final esta historia que yo les voy a contar es con la que se quedó Ceres, ¿ok? Pero la historia realmente se remonta a los griegos, ¿ok? Entonces, Demeter, antes, en la mitología griega, viene de Da y de Meter, madre tierra, ¿ok? En el Olimpo, Ceres, que era Demeter, fue la hija de Saturno y de Rea, hermana de Vesta y Juno, y de sus hermanos Júpiter, Neptuno y Plutón. Ella es parte de este grupo, que hay una historia que ya se las he contado en otro video, en la cual Júpiter los salva a todos sus hermanos porque en un punto Saturno se los come y Júpiter los rescata y Júpiter se convierte pues como en el nuevo dios rey, ¿ok? Equivalente a Zeus, porque Saturno equivale a Cronos, ¿ok? Entonces Ceres es la diosa de la agricultura y de la cosecha. Simboliza el terreno fértil y cultivado que alimenta y provee a la humanidad. Por tanto, fue adorada como la gran madre que todo lo provee. Sin embargo, su importancia y relevancia más grande entre el Olimpo de los griegos la alcanzó como la madre amorosa y devota de Perséfone, y su historia, que tiene que ver con la abducción de Perséfone de manos de Plutón al bajo mundo y su búsqueda para reunirse con su hija, que se convirtió en uno de los mitos más grandes del mundo antiguo. Entonces, de lo que yo les voy a hablar en este video es de esta historia mitológica para que lo tengamos como una buena base para la Ceres astrológica, que se las voy a dejar para otro video. En la astrología, la gran mayoría del nombre de los planetas y de la energía relacionada con el planeta tiene su historia en la mitología. Entonces, para que no nos confundamos, porque aquí no les voy a hablar de las Ceres astrológicas cuando ya les diga todo cómo funciona en la carta y cuáles son sus derivados, etc. Aquí les voy a dar el background, el trasfondo, de dónde procede, para que luego en el siguiente ustedes entiendan, ya tengan esta información como apoyo. Esta es una historia que muchas personas que les gusta la mitología o aquellas personas que han estudiado historia en la universidad o como ya másteres, pero inclusive creo que a nivel secundario en muchos países la mitología griega por supuesto que se toma, y esta es una historia que es bastante manejada, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la historia de Ceres y Perséfone? ¿Ok? Perséfone es la amada hija de Ceres y de Zeus, el dios todopoderoso del Olimpo. Ceres y Perséfone tenían una relación súper linda, maravillosa. Una vez que Ceres tiene a Perséfone, se siente que su vida está totalmente realizada, la felicidad absoluta cuando tuvo a su hija, y por parte de Perséfone, Perséfone se sentía totalmente satisfecha y devota a su mamá, y devota a este amor y a esta alegría de sentirse nutrida, de sentirse cuidada. Y además recordemos que estamos hablando de seres dioses que disfrutaban mucho del planeta y de las energías y de todo lo que producían y eran. Entonces Ceres y Perséfone, mientras Perséfone iba creciendo y ya luego cuando se hacía una muchacha hermosa, disfrutaba muchísimo
de compartir con su mamá y de apoyarla en todas sus energías, en todas las bondades que Ceres como diosa de la agricultura, de la fertilidad y de la tierra le otorgaba al planeta y Perséfone la acompañaba, ¿no? A un punto que Perséfone se sentía tan satisfecha disfrutando con su madre y disfrutando de lo que hacían juntas, que Perséfone no sentía intención alguna, ni gusto, ni deseo alguno por unirse en unión sentimental a nadie, a ningún hombre. Ella se sentía completa con ser Perséfone, la hija de Ceres, y con acompañar a su madre en todas las cosas hermosas que su madre hacía. Y por su parte, Ceres se sentía muchísimo más satisfecha y plena con tener la compañía de su hija Perséfone en todo lo que hacían. Entonces eran un súper grupo, una súper pareja de madre e hija que se apoyaban y se daban amor y disfrutaban muchísimo juntas. Sin embargo, Perséfone llega a convertirse en una mujer hermosa, la diosa más hermosa, y como mujer, característica física hermosísima, y poco a poco o cada vez más fue llamando la atención de los dioses y de los hombres. Era venerada como lo más bello, como lo más precioso. Y es inalcanzable porque ella, como se sentía muy feliz como estaba, ella rechazaba cualquier propuesta de Dios, de dioses o de hombres. Hasta que aparece Plutón, el dios del inframundo, hermano de Zeus y por ende tío de Perséfone. Ya saben que las historias mitológicas son muy a lo Game of Thrones, bien twisted. Y Plutón se enamora y obsesiona con Perséfone. Entonces Plutón viene y empieza a planear una estrategia para apoderarse de Perséfone, porque él estaba claro que por su deseo no iba a haber un deseo. Además él vivía en el inframundo, y él sabía que naturalmente Perséfone no iba a querer estar con él como pareja. Entonces él hace un plan y él manifiesta sus energías a través de unas flores muy hermosas. Y un día Perséfone por un momento se aleja un poco de su mamá, que eso no era un problema porque no tenían una relación de madre que está vigilando a su hija, no tenía por qué. Entonces Perséfone tenía libertad también de disfrutar lo que quería, y entonces un día, que en este caso preciso sí estaba un poquito como que se alejó de la mamá y ella va caminando y va disfrutando de todo lo lindo de la naturaleza y se encuentra como con este rosal, no eran rosas, pero este lugar donde habían flores muy lindas, y una le llama muchísimo la atención, la más bella, la más preciosa, y desde largo se miraba de que debía de tener un olor, un aroma exquisito. Y entonces la forma, la belleza de la flor la cautiva a Perséfone, y Perséfone se acerca a la flor, la huele, se cautiva totalmente por el olor maravilloso de la flor, o sea, queda cautivada por el olor de la flor, y en ese preciso instante la tierra se abre en dos. Al Perséfone oler y sentirse cautivada por ese olor, esa era una flor que estaba como hechizada por Plutón, y eso le da a Plutón el poder. Es como: aquí te tuve, te logré, es como que captaste mi hechizo, la tierra se abre y Plutón la succiona, y Perséfone es succionada al inframundo, ¿ok? Pasan las horas y hay un punto en el que Ceres empieza a ver qué pasó, en dónde está Perséfone, no está, y empieza a preocuparse, empieza a buscarla, y esto va escalando y hay un punto donde ella ya está terriblemente preocupada. Perséfone no está, no aparece, empieza a preguntarle a todas las personas que tenía cerca, fuesen dioses o humanos, mortales, que se habían visto a su hija, nadie estaba, y poco a poco Perséfone empieza a entrar en una situación de angustia y de ansiedad y de sufrimiento terrible conforme iban pasando la hora.
La historia cuenta que en el momento que la tierra se abre, sale, o sea, Plutón logra salir en un carruaje dorado con 4 caballos negros impresionantes, la toma y se la lleva. Ceres, ya cuando se da cuenta de que su hija está definitivamente desaparecida, entra en un estado terrible, como les decía, y pasa en agonía prácticamente por 9 días en los que no come, en los que no se baña, en los que no se cuida, en los que no hace nada, hasta que el 10º día se encuentra con la diosa Hécate. Y esta le dice que debería de ir a hablar con Helios, el dios Sol, que aparte era vidente. Ceres va y es de boca de Helios que Ceres se da cuenta de la abducción de Perséfone por parte de Plutón, pero eso no había sido lo peor. Lo peor es que también Ceres se da cuenta de que dicha abducción había sido con el consentimiento de Zeus. Eso la volvió loca, la destrozó y la llenó de furia. Aparentemente, Zeus había visto como un buen pretendiente a Plutón, porque aparte Zeus tenía como la intención de convertir a Perséfone, su hija, como diosa del inframundo. Él quería que su hija también estuviera como al mando del inframundo, y entonces por eso, en parte por eso, vio con buenos ojos que Plutón, como una forma que accedió a darle la mano de su hija a Plutón, pero realmente lo que hizo fue aceptar esa abducción sin permiso. Y Ceres se siente totalmente traicionada porque Perséfone era la hija de ambos, y cómo es posible que Zeus pudo haber permitido eso. Entonces eso la destroza, pero aparte ella es una diosa poderosa, pero Zeus era el dios de los dioses, estaba por encima de todo. Entonces por supuesto que solo tomó esa decisión terrible, y esto a Ceres la destroza. Ceres en ese momento agarra su diadema de diosa, la rompe, la destroza, se quita su vestido de diosa, se viste de negro y decide irse, a abandonar el Olimpo para siempre por esta traición terrible. Y es ahí cuando empieza Ceres a vagar por el mundo y se hace pasar por una viejita mendiga y se tira a la desdicha y a la mala de los dioses a mendigar por las calles. Aquí comienza como la segunda parte de la historia, y esta no es tan conocida, ¿ok? Que es como el medio del cuento de la historia. No es tan conocida. Después de una eternidad de sufrimiento, Ceres llega a una ciudad y encuentra refugio en una ciudad llamada Eleusis. Ahí un día ella llega a un arroyo, y en ese arroyo estaban las 4 hijas del rey Celeus. Estas muchachas, por algún encanto, se sintieron atraídas por esta señora, por esta viejita. No sabían que era una diosa, pero algo las atraía, y entablan una conversación, como una especie de simbiosis o de relación, y la terminan invitando al palacio. Al llegar al palacio se la presentan a su madre, la reina Metaneira, y a la reina Metaneira le pasa lo mismo, siente como esta atracción hacia esta viejita, al punto que le ofrece, y de hecho le entrega, el cuidado de su hijo, el príncipe, el nombre Demofón. Bajo el cuidado de Ceres, Demofón empieza a ser criado como un dios. Una diosa lo está cuidando, pero Ceres aquí Ceres empieza a demostrar que ella, pues realmente su cabecita no estaba como muy bien, ¿verdad? Estaba desolada, estaba sufriendo. Entonces recibe a este bebé y ella desea
convertir a este bebé mortal en Dios y empieza a hacer uso de sus poderes de diosa. Lo ponía en las brasas, en el fuego, lo ungía con aceites especiales que poco a poco tenían el propósito de ir inmortalizándolo. Pero un día la reina la encuentra, se asusta y se arma, ¿no? O sea, cuenta la historia que pega gritos de susto, de estupro total de ver a su hijo en las llamas. En ese momento, digamos que Ceres sube como un poquito el nivel de la intensidad de lo que ella estaba viviendo, tira el niño, lo saca fuera de las brasas y es en ese momento donde revela su calidad de diosa y ordena en ese momento que se le sea construido un templo en esa ciudad para ella morar en la tierra como calidad de diosa. Y es así como en esa ciudad o en ese momento Ceres obtiene su templo. Lo aceptan, la aceptan totalmente en su calidad de diosa, pero Ceres, digamos, como que se aísla en su templo y cada vez se amarga más. En este punto ya Ceres está como fuera de control en su amargura. Y entonces, en su templo, un día, ella dice: si yo, la diosa madre, la diosa de la fertilidad, no puedo tener a mi hija, no puedo disfrutarla, nadie, el mundo, no va a disfrutar de mi bondad, de la fertilidad o del poder de regeneración de vida o de aquello que permite que se dé la vida. Entonces, Ceres planifica un año terrible para la humanidad, para los mortales, en el cual ella decide secar todo, decide secar todas las cosechas, decide que todo árbol que tuviera fruta se secara y de que semilla no viera la luz del sol. Y la tierra inicia un periodo de sequía y de desolación y de oscuridad terrible. La humanidad, los mortales empiezan a ver esto y por supuesto empieza una conmoción porque no hay comida. Nos morimos y empiezan a rezarle a los dioses y empiezan a pedir la intercesión de Zeus. Y Zeus en ese momento se da cuenta del problema en el que está metido, porque si poco a poco los humanos empiezan a desaparecer, ya no habría quien rezara, venerara a los dioses, ya no habría un motivo por el cual ellos existieran. Entonces la mera existencia del Olimpo estaba en juego con la exterminación de los mortales al no recibir comida o no tener sustento por el enojo de Ceres. Entonces Zeus manda a Iris, la mensajera femenina de los dioses, a buscar a Ceres para pedirle que por favor que llegue al Olimpo y dialogar. Y Ceres dice: negativo, yo no voy. La única forma que yo puedo regresar al Olimpo es que me devuelvan a mi hija. En este periodo no hubo un dios que no pasara a los pies, a rendirse a los pies de Ceres, a rendirle pleitesía, a llevarles ofrendas, regalos y a pedirle que por favor que volviera a fertilizar el suelo, y no hubo poder. Al punto que el dios de los dioses, el dios del Olimpo, reconoce su derrota, reconoce que está metido en un problema aún más grande del que pensaba, y es cuando Zeus decide mandar a Hermes, el mensajero masculino de los dioses, al inframundo a hablar con Plutón, pero más que hablar con Plutón, realmente mandó a Hermes para exigirle simplemente que mandara a Perséfone de vuelta. Zeus es el dios de los dioses. Plutón no podía decir que no, pero Plutón a este punto ya sabemos que tiene todas las cartas bajo la manga, ¿verdad? Al final, por algo es el dios del inframundo, le da un poder increíble. Entonces, adivinen qué hizo. Por supuesto, volvió a planear una estrategia.
A todo esto, en todo este tiempo, Perséfone sufrió mucho. Perséfone no estaba feliz, Perséfone estaba en calidad de abducida, de esclava ante Plutón, y sufría mucho la pérdida de su vida hermosa arriba, fuera del inframundo, y por supuesto que también extrañaba muchísimo a su mamá, y entonces hizo lo mismo que Ceres estaba haciendo. No comía, no se bañaba, no cooperaba, estaba en una situación muy mal, ¿no? Entonces Plutón viene y le dice, bueno, te vas, Zeus te manda a llamar y yo te libero. Y como en una muestra de bondad de Plutón, le ofrece una fruta. Que es como una especie de granadilla. Es una fruta que en el misticismo es una fruta que le encuentran en la carta, en el arcano mayor, la sacerdotisa, que es como es una fruta roja que está puras semillitas rojas, que es bien jugosa y que en todos los mundos místicos tiene que ver con la sensualidad, la intuición y el misticismo, pero mucho con la unión sexual, se le relaciona mucho con María Magdalena también. Y más adelante en el tiempo, ¿verdad? Plutón le ofrece esta fruta como en son de que pues para que no vaya tan mal, y porque la miraba que estaba como muy hambrienta, y realmente Perséfone estaba hambrienta, estaba sedienta. Plutón le muestra esta fruta deliciosa que le hacía agua a la boca a Perséfone, y Perséfone piensa de que esto es una buena muestra de parte de Plutón, de que la está liberando y de que pues está siendo bondadoso. Y muerta de la sed y del hambre, come de la fruta. Y ella no se da cuenta que al comer de la fruta estaba prácticamente firmando y consagrando su unión como esposa de Plutón. Y aunque subiera al mundo, aunque lograra subir al Olimpo, ya estaba como sellada su unión con Plutón, y de hecho iba a tener que regresar. Esa fue la forma de Plutón de darle un poco a Zeus, ¿verdad? De complacerlo, de que Perséfone fuera, pero en algún punto se iban a dar cuenta, y cuando se revelara de que la unión estaba sellada, Perséfone iba a tener que regresar con él. Así fue, Perséfone sube, se reúne con Ceres, Ceres va al Olimpo cuando le avisan que Perséfone va a subir. La reunión fue maravillosa, fue lindísima, madre e hija felices, dándose amor, pero también Ceres es una diosa muy inteligente también, ¿no? Y lo primero que hace es preguntarle a Ceres si ella en algún momento aceptó algo de bebida o de comida. Y Perséfone como, sí, le acepté a Plutón tal y cual frutita. Ahí Ceres desata el acabose, porque Ceres perfectamente entiende lo que significa, y se arma como de esas tragicomedias o esos grandes problemas familiares existían en el Olimpo, ¿verdad? Zeus está viendo que esto es la locura, ¿verdad? Y Ceres está como loca, que quiere destruir el mundo y que quiere destruir todo porque la han engañado, más no sabe que Zeus también había sido engañado por su hermano Plutón, pero en un momento de claridad, Zeus se entrona otra vez como el dios del Olimpo y dice, a ver, o mejor dicho, analiza y dice, a ver, si esto continúa entre Ceres y Plutón, me van a derrumbar, me van a destruir el universo, me van a destruir el mundo, van a destruir el Olimpo, todos nos vamos a morir, y esto no puede continuar entre este pleito entre Plutón y Ceres por Perséfone. Llama a Plutón, los pone a los dos y le dice, esto se tiene que resolver. Es un hecho, esto no puede seguir, ustedes tienen que llegar a un acuerdo, lo siento. Entonces, acuerda, esa fruta que comió Perséfone es una fruta que tiene muchas semillitas.
¿Ok? Creo que el nombre en español de esa fruta no es granadilla, me estoy equivocando, ahorita lo tendría que buscar. No es granadilla, o tal vez sí, no sé, no. Para quienes conocen el nombre de la fruta que come Perséfone y la pueden compartir aquí en los comentarios, creo que en español no es ese el nombre, no sé. Pero es una fruta que tiene muchas semillitas. Entonces Zeus acuerda que Perséfone, como ya es la esposa de Plutón, o sea, ni modo, pero también accediendo a Ceres por el engaño de Plutón. Entonces a Zeus se le ocurre y determina que por cada semilla que Perséfone ingirió de la mano de Plutón, cada semilla equivaldría a un día del año que Perséfone debía de pasar con Plutón en el inframundo. Y el resto de días debía de pasar o podía pasar con Ceres en el mundo, en la luz, en la felicidad. Es así como se le da una explicación mitológica a las estaciones del año, porque resulta que Perséfone se viene comiendo el equivalente a 2 estaciones, otoño e invierno, en número de días por semilla ingerida. ¿Ok? Entonces, es así como cuando Perséfone está con Ceres, Ceres está feliz, Ceres se siente llena y se siente plena, y entonces nos honra a los mortales con las bondades maravillosas de la primavera y del verano. Y cuando Perséfone ya cumple los días, o tiene que empezar a cumplir en el año los días que debe de pasar con Plutón en el inframundo y tiene que regresar, es cuando Ceres se pone otra vez muy triste y nos regala también el otoño y el invierno. Esta es la historia de Perséfone, de Ceres como madre de Perséfone y de la abducción de Perséfone por manos de Plutón. Toda esta historia es súper importante y nos habla de muchos niveles, a nivel mitológico, energético, arquetípico, de la Ceres mitológica, que luego tiene un impacto dentro de la astrología como Ceres, el asteroide madre. Podemos ver cómo este drama mitológico, una de las cosas que nos habla es de la pérdida y de la recuperación a través del sufrimiento de Ceres, como los arquetipos de la pérdida y de la recuperación. A nivel esotérico, como ritual, este trama, nos revela el gran misterio de la transformación, el ciclo de nacimiento, muerte y renovación, que es la historia de Ceres como mujer, luego como madre, del disfrute, luego la pérdida, ¿ok? Luego la recuperación, que viene siendo como un renacimiento, y luego en sí el tema de los 6 meses y los 6 meses de las estaciones del año, como nos hablan del ciclo, porque en un año, ¿verdad?, nosotros podemos ver todo el ciclo de la vida y de la muerte. Para las personas que vivimos en lugares del planeta donde las estaciones son marcadas, es impresionante verlo. Yo vengo de Nicaragua, un país tropical, donde solo tenemos temporada seca y temporada lluviosa, y es trópico todo el tiempo, ¿no? Y desde que no me deja de maravillar todo el proceso entero de las 4 estaciones del año, cuando uno mira toda la historia de un árbol, desde que nacen las flores del cerezo, luego el verdor de las hojas, luego cómo se van poniendo amarillas y se pierden, luego lo seco, de que queda solo el árbol sin las ramas, donde se está reservando y está en este momento de renovación interna, pero de una fuerza un poco duro afuera, que habla inclusive de la historia de nosotros en ciertos momentos de nuestra vida, y luego cómo después vuelven a nacer las siguientes flores de cerezo. Este es una ejemplificación de lo que pasa en el planeta, de lo que pasa materialmente en la naturaleza y de lo que pasa muchas veces en nosotros en nuestra vida, ¿ok? Antes de irse de Eleusis,
¿ok? Ceres expresa su gratitud a la ciudad y les da el Triptolemos. Le da a Triptolemos, que es el hijo mayor del rey y la reina, el primer grano de cebada, por decir, de trigo, de cereal. Lo instruye luego en el arte sagrado de la agricultura para que sea transmitido a toda la humanidad, y finalmente le enseña a las personas de Eleusis sus ritos sagrados de iniciación y de adoración divina. ¿Ok? Estos ritos, ustedes los pueden encontrar, son los ritos sagrados o los misterios eleusinianos, que se convirtieron en los principales ritos de iniciación del mundo antiguo. ¿Ok? Abordaron los temores y preocupaciones de la humanidad acerca de la muerte y ofrecía a sus participantes la garantía de vida sin miedo a la muerte, dándoles confianza de frente a la misma. Lo cual volvemos al mismo tema, que en una representación natural podemos ver cómo lo que le sigue a la muerte es la vida, y que lo que le sigue a la vida es la muerte, y que es un círculo. Y en esos tiempos antiguos existió esta corriente en la que se invitaba a procesar la vida y la muerte desde una perspectiva diferente a la que tenemos hoy, en donde desafortunadamente la mayoría de personas les tenemos mucho miedo a la muerte, no tenemos un tipo de relación saludable con la misma, y lo hemos visto como algo natural. Es comprensible, a nadie le gusta la muerte, pero no significa que no se pueda ver desde otra perspectiva. Ahora, orígenes pre-helenísticos, porque como humanidad estamos mucho antes de las historias del Olimpo y esas cosas. Existen historias anteriores derivadas del himno de Deméter de Homero, que fue escrito en el siglo VII a.C. ¿Ok? Y existen evidencias adicionales en las que se describe a Ceres, Deméter, como el arquetipo universal de la gran diosa que emergió en Egipto del Este, que él emigró luego hacia Creta y de ahí a la Grecia clásica. Y uno se dice, ¿cómo todo inicia en Egipto? Yo sé que muchos se lo van a decir, pero es realidad. O sea, Egipto fue una cuna muy grande de muchas cosas hermosas. Es la realidad. ¿Ok? Ahora, en estos mitos encontrado el tema de la fertilidad y de la diosa madre, en donde tenemos a Inanna de Sumeria, tenemos a Istar de los semitas, a la Isis hermosa, bella de Egipto, se entra al mundo de los muertos, se regresa al mundo de los vivos y se asocia con la resurrección. ¿Ok? Un poco en todas las historias de estas diosas como Inanna, Istar, Isis, existe este factor muerte o bajar hacia la muerte, luego salir como el factor resurrección y luego dar lugar a una nueva vida. Ahora, Ceres también es la diosa de la madre Creta, ya sabemos, Creta, en donde se hacían ritos de fertilidad creados para garantizar una buena cosecha. El arquetipo de Ceres Deméter se expresa también a través de la Isis egipcia, ¿verdad? De Gaia para la nueva era es un término que la mayoría de personas actualmente, por lo menos que estamos por estos mundos de la salud, la sanación, lo New Age, lo espiritual, la conexión con el planeta, conocemos este nombre, Gaia, y lo relacionamos con la Tierra, con el planeta. ¿Ok? Tara, la Tara budista, por ejemplo. Todas estas cuyo dominio también se extendió al inframundo. Todas recibieron a los muertos y nutrieron a los vivos. ¿Ok? Ahora, en el himno de Homero hacia Deméter, lo más importante y notorio es que se expone por primera vez la historia de Perséfone como una violación, ¿ok? Porque es lo que fue. Plutón abduce a Perséfone, pero no la abdujo para beber
café juntos, ¿verdad? En el inframundo existe una historia, o sea, en sí el rapto es una historia violenta, pero después del rapto existió una cosa muchísimo más violenta en esta historia, ¿ok? Ahora, históricamente la violación de Perséfone simboliza la lucha de poder que existía entre las culturas patriarcales, con Plutón y Zeus como representación, y los cultos indígenas terrenales de las diosas matriarcales representadas por Ceres. Y esta es una historia, queridos y queridas, o es la historia que lo femenino ha venido encontrando, y en esta historia de Ceres y Perséfone podemos ver otra representación más de la historia de el patriarcado queriendo imponerse sobre sobre la energía femenina, sobre el matriarcado, porque sí, definitivamente el patriarcado no fue lo inicial. Antes del patriarcado existió este otro tipo de energía donde la cabeza era femenina, era mujer, y donde se veneraba y se adoraba muchísimo esta energía de la fertilidad, de la madre tierra, de todo lo que tiene que ver con la energía femenina. ¿Hacia dónde vamos? Yo creería que a una unión de ambas, porque es un yin y es un yang, ¿ok? Ahora, esta historia, desafortunadamente, desde el himno de Homero, el himno a Deméter, escrito por Homero, cuando se escribió, y toda la historia mitológica, es muy patriarcal, definitivamente. Y el resultado final de esta historia señala el triunfo de Zeus, ¿ok? Sobre la Gran Madre, no solo teniendo que quedarse, imagínense la tragedia de Ceres, que es no solo tener que quedarse viendo a su hija ser raptada y violada, sino teniendo que compartirla con el enemigo. O sea, si nos ponemos a verlo, es una historia terrible. Creo que Giriel, uno de mis suscriptores, el otro día, no sé cuál es la historia que estaba contando mitológica, y él me decía, qué terrible, ¿por qué siempre tenemos que agarrar la mitología? ¿Por qué la mitología tiene que estar tan amarrada con tantas cosas, y como por ejemplo con algo tan lindo como es la astrología? Pero también la mitología, que es terrible, y cuando se lee es terrible, nos cuesta hacer la correlación con la vida. Y no estoy diciendo que la vida sea terrible, pero desafortunadamente hay muchas fuerzas que se siguen moviendo, desde la cual la mitología es una representación de lo que es, y de lo que deberíamos de resolver, y de lo que deberíamos de integrar y mejorar, ¿ok? Pero evidentemente aquí tenemos una prueba de una historia terrible, de rapto y de violación, en la cual hay demasiada energía masculina imponiéndose, ¿verdad?, a la amorosidad, a la belleza de la energía femenina. Es lo que es, ¿no? Y aquí en este caso, pues Ceres además tuvo que ceder, mejor dicho, verse obligada a aceptar esta situación, a abdicar una porción de su poder sobre el nacimiento y la muerte en sus rituales, y un dominio, nacimiento y muerte, que tuvo que corregir porque una parte le fue quitado, y que más adelante como diosa se le quita totalmente, porque es muy reciente que nos empezamos a empapar con la historia de los asteroides, y en el caso específico de Ceres, pero a Ceres en la actualidad es como hay que escarbar, hay que llegar a los asteroides, y hay que tratar de estudiar un poco de la historia mitológica para reconocerla como la diosa madre, porque actualmente, por ejemplo, astrológicamente, la energía madre que se reconoce primaria es la luna, y uno, bueno, pues el asteroide Ceres, pero hay una historia fuerte, hay una historia importante, y también la podemos ver en nuestra carta. En resumen, Ceres es el símbolo de la madre que todo lo nutre, ¿ok? Y es muy curioso porque Ceres, del nombre Ceres, es que sale la palabra cereal,
el cereal que nos comemos, el cereal que da la vida, el cereal que por mucho tiempo y que todavía al día de hoy sigue siendo la base de la comida en la región del mundo que sea, cereal, soya para los asiáticos, maíz en Latinoamérica, la base de la comida del pueblo y de que es lo que ayuda a perpetuar la transmisión o que sigamos vivos, ¿ok? Como madres, Ceres encarna al mito simbolizado por la continuación de la vida. Como diosa de la semilla que se le otorga a la humanidad para su sustento, el regalo de la agricultura y el secreto que nutre todo. Y la agricultura, Ceres rige la agricultura y la agricultura es fundamental. Sin la agricultura no podríamos vivir y hay una historia relacionada mitológica con Ceres, la historia que les dije antes de irse de esta ciudad que la recibió. La historia cuenta de que Ceres le entrega a uno de los hijos del rey el saber sagrado de la agricultura, ¿ok? Y finalmente, como diosa de los misterios, Ceres, en su aspecto de Perséfone, ¿ok?, recibe a los muertos para su resurrección y renacimiento, ¿ok? Porque Ceres y Perséfone están intrínsecamente ligadas. Entonces, como les digo, hay un momento donde donde Perséfone se transforma en la representación de Ceres en ir al inframundo y volver a salir, y pues su historia está evidentemente concatenada. A nivel astrológico se lo voy a explicar en el siguiente video. Este es el primer video de la serie que tiene que ver con Ceres, de la serie de los asteroides. Aquí le he expuesto toda la representación o toda la simbología mitológica que existe detrás del nombre que se le dio a este asteroide y que astrológicamente, donde nosotros lo tenemos en nuestra carta, existe esta calidad, esta cualidad de nutrición, de cuidar, de madre, pero también aquí podemos ver otros factores, porque es muy interesante Ceres, la podemos ver como madre dadivosa, pero hay una parte de Ceres que es violenta, hay una parte de Ceres que es vengativa, que se quiere vengar de gente que no le ha hecho nada desde su dolor de madre, y eso hay veces lo podemos ver representado en la humanidad como humanidad, en relaciones madre-hijos, en relaciones nutridor-nutrido. Es una relación de poder también al final, Ceres como diosa. Entonces hay una serie de factores súper interesantes de los que les voy a estar hablando para el próximo video. Espero de que esta historia les haya gustado, les haya servido y que les sirva como base para lo siguiente que vamos a ir hablando sobre este asteroide. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden que siempre los acompaño diariamente por Instagram, por Facebook, dándole los aspectos lunares, planetarios. Ahora también me tienen en Telegram, donde les estoy compartiendo información durante el día. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.